Estudia los cambios que tienen lugar en las funciones cognitivas como consecuencia de lesiones cerebrales. Es explicar de qué forma determinan las operaciones cognitivas y sus componentes, y cómo éstas se relacionan con los sistemas neuronales y sus componentes. También estudia procesos cognitivos superiores, como son el pensamiento, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. La relación entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos sanos como los que han sufrido algún tipo de daño cerebral, como es el caso de un individuo que ha tenido una lesión en la sección frontal de su cerebro que genera que su comportamiento sea agresivo. A la neuropsicología también se le considera como un abordaje multidisciplinario del estudio del sistema nervioso, cuyo objetivo es unificar el conocimiento de los procesos neurológicos, biológicos y psicológicos. Historia de la neuropsicología. La historia se divide en 4 periodos. Iniciaremos con el periodo preclásico, el mismo que durará hasta el año 1861. En Egipto aparece el primer documento escrito que revela un intento de localización cortical de la función pérdida del lenguaje por daño cerebral, el mismo que fue escrito por el quirúrgico Edwin Smith. Periodo clásico durará hasta 1945. Este periodo destacamos a Paul Broca, quien presentó el caso de un paciente que había perdido el habla como evidencia a favor de un punto de vista localizacionista. A continuación, Carl Wernicke señala una segunda forma de alteración del lenguaje consecuencia de una lesión en la circunvolución temporal superior izquierda, lo que lleva a una dificultad para comprender el habla. A partir de aquí ofreció un modelo para explicar la organización del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Carl Liebknecht en el siglo XX, denominado también como antilocalizacionista, se destacó por estudiar la inteligencia y ponerla en relación con los lóbulos frontales. A continuación aparece Pavlov, quien plantea el concepto de la localización dinámica y donde afirma que no hay centros fijos de función en el cerebro, sino que están localizados en sistemas más dinámicos. Periodo moderno, que dura hasta el año 1975. Aquí destacamos a Alexander Luria, quien revisó el concepto de la función cerebral y plantea una teoría caracterizando sus trabajos por la exploración de cientos de enfermos cerebrales. Roger Sperry fue pionero en los estudios del cerebro dividido y lo destacó porque practicó estudios haciendo disecciones en el cuerpo calloso. Heistad fue un famoso pionero en administrar test psicométricos a personas con lesiones en el lóbulo frontal. El periodo contemporáneo, que dura desde 1975 hasta la actualidad. Aquí se destacan avances de técnicas de neuroimagen, las mismas que permiten conocer más precisamente las lesiones cerebrales. Gracias a ello, suceden eventos importantes y el uso de la resonancia magnética. La evaluación psicológica son las pruebas estandarizadas que nos permiten mejorar la medición de los procesos psíquicos. Finalmente, la rehabilitación neuropsicológica es otro avance de la neurociencia
que es como una gimnasia cerebral y permite mejorar las funciones del cerebro, permitiendo también así una calidad de vida en los pacientes. Anatomía. Tiene su origen en el latín anatomía, que significa disección. El concepto permite nombrar al análisis de la conformación, el estado y los vínculos de los distintos sectores del cuerpo del ser humano y de otros seres vivientes. Anatomía, por lo tanto, estudia las características, la localización y las interrelaciones de los órganos que forman parte de un ser vivo. Esta disciplina se encarga de desarrollar un análisis descriptivo de los seres vivientes. Farmacología. Rama de las ciencias biológicas que estudia el origen, las acciones y las propiedades que las sustancias químicas ejercen sobre los organismos vivos. Se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, sea que esas tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos. Tienen aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de síntomas de una enfermedad. Medicina. La medicina es el conjunto de técnicas y conocimientos orientados a preservar o recuperar la salud del ser humano. Para la consecución de sus fines, la medicina se sustenta en una serie de procedimientos. Diagnóstico, que consiste en la recta identificación de los problemas que aquejan al paciente. Tratamiento, que consiste en las disposiciones a tomar para aliviar las enfermedades, tratando de alcanzar la curación. Y finalmente, la prevención, que consiste en las disposiciones tomadas para evitar males posibles. Microbiología. La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos en su naturaleza, vida y acción. El término tiene un amplio alcance, pero suele utilizarse en sentido estricto para designar determinadas formas microscópicas de vida. Incluyen bacterias, virus, levaduras, mohos y protozoarios relacionados con el ser humano y sus actividades, con los animales y plantas y también con otros microorganismos. Neurociencia. La neurociencia es el estudio de la estructura, función, desarrollo, química, farmacología y patología del sistema nervioso y de cómo los diferentes elementos del sistema nervioso interactúan y dan origen a la conducta. Estudia además la visión, audición, olfato y el control del movimiento y de otros comportamientos. Psicología. La psicología es el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento de los seres humanos y sus interacciones con el ambiente físico y social. La palabra proviene del griego psico o psique, que significa alma, psique o actividad mental, y logía, que significa estudio o tratado. Por tanto, psicología significa estudio o tratado del alma. La psicología busca describir sensaciones, emociones, pensamientos, percepciones y otros estados motivadores de la conducta humana. Esta disciplina analiza 3 dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual. Biología. Se trata de una ciencia natural que se dedica a analizar las propiedades y las características de los organismos vivos, centrándose en su origen y en su desarrollo. La biología investiga aquellos atributos que caracterizan a los ejemplares como individuos y a las especies como grupo, estudiando sus conductas, sus interrelaciones, sus vínculos con el entorno y sus hábitos reproductivos.